Gracias, hermano. Muchas gracias, Lázaro. El domingo, anteayer, creo que me fui, creo que con 2 kilos menos, creo, por, por el calor. Pero no pasa nada, así estamos bien para el verano, ¿no? ¿A que sí? Dios le bendiga. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Creo que no hay nadie, ¿verdad? Hoy no hay nadie. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted no tiene Biblia, yo le aconsejo que usted pueda comprar una. Compre una. Hay muchas tiendas. Hay una librería que se llama Emanuel, que está en Madrid. Usted puede comprar incluso una Biblia o un libro vía internet y se lo llevan a casa. O sea que... Y hay Biblias desde 2 euros hasta 200, según lo que usted quiera aprender. Así que le aconsejo, posponga el iPhone 10, ¿qué estamos ahora? 16, 18, 19, ¿qué estamos? 17. Usted no compre el iPhone 17 este año y compre una buena Biblia. Así usted va a aprender más de la palabra, va a aprender de Cristo y va a estar siempre con gozo en el corazón, porque cuando nosotros aprendemos y sabemos más de Cristo, hermanos, tenemos gozo en el corazón, queremos aprender más de Él, queremos estar con Él, queremos hablar de Él. Así que le aconsejo que pueda comprar una Biblia. Y así como estamos, vamos a orar un momento para entrar a la predicación de la palabra. Y le prometo que no voy a ser muy extenso, pero aquí hay una riqueza grande que usted tenemos que aprender hoy. Oremos. Señor, no podemos explicar, Señor, no podemos explicar por qué nos has amado tanto. No podemos explicar por qué, Señor, a pesar de nuestro pecado, nos buscaste, nos escogiste, nos elegiste y nos has sentado contigo en los lugares celestiales. Señor, es alto, no lo podemos entender. Padre, gracias por esta salvación preciosa que ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Cristo, gracias. Señor, por nuestro esfuerzo humano, nunca podríamos haberla alcanzado. Mas por el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, es que somos salvos. Es que podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias, Cristo, gracias. Y esta salvación, Señor, está disponible. Señor, gracias. Ayúdanos en esta tarde a entender tu palabra, a descubrir un poco más de tu gloria, más de tu nombre, más de tu poder, más de tu salvación. Ayúdanos y enséñanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder ir a la palabra, a mí me gustaría que podamos saludarnos un momento. Somos poquitos, hoy somos pocos. Así que quiero invitarle que usted salude a su hermano. Se mueva de su sitio y saluda a su hermano. Salude a su hermano, a su hermana. Conózcalo. Conozcámonos. Y si usted no lo conoce o no la conoce, diga: me llamo tal, me llamo él, me llamo así, me llamo. Y estoy para ayudarte y estoy para orar por ti. En el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria por los siglos. Quiero comenzar esta predicación haciendo una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha visto en una situación difícil? Difícil. No de que no tengo qué zapato ponerme este fin de semana. Una situación difícil que usted pueda decir que incluso su fe está en juego. Creo que gracias a Dios de momento, no pasamos por eso. ¿Ha pasado alguna vez ese tipo de situación que tenga usted que incluso llegar a decidir si seguir ejerciendo la fe cristiana o simplemente pues abandonarla y echarse atrás? El apóstol Pedro, los últimos días de su vida, va a escribir una de las epístolas más lindas. Es una epístola muy linda, muy paternal, a una iglesia, a judíos que habían estado teniendo la tentación de abandonar la fe por la persecución, por el maltrato, por el temor. Estos judíos estaban judíos cristianos. Incluso ellos habían escapado de su tierra y ahora estaban siendo acosados por el imperio romano, por el gobierno romano. Así que Pedro les va a escribir a esta epístola en un momento en que esta iglesia, este grupo de hermanos, estaba pasando muy mal. Alguna vez le comenté que existía por ese tiempo un tal Nerón. Y dice que este Nerón, para que usted vea más o menos la magnitud de las dificultades que tenían los primeros cristianos, Nerón cogía a los cristianos, a los que se llamaban cristianos, a los que a escondidas iban y oraban y estudiaban la palabra, a los que compartían juntos el pan. Cuando él se enteraba de que había alguno, lo cogía, lo embarraba, lo embadurnaba de brea y lo ponía en el patio trasero de su casa, le prendía fuego simplemente para alumbrar la parte trasera de su casa. Ese era el Nerón. Eso pasaban los primeros cristianos. Ese era el temor que tenían ellos, de ser cogidos por este Nerón o ser llevados, muchos de ellos, al circo romano para ser devorados por las fieras. Muchos de ellos este grupo de hermanos les habían hecho la mala fama, el comer el pan, el tomar el vino. Para los romanos, como nunca habían estado dentro de lo que se hacía, para difamarlos, ellos decían que allí se practicaban orgías con niños, cosa que era de mentira. Pero los cristianos no eran muy bien vistos, eran odiados. Pero aún así permanecían fieles, permanecían juntos, orando unos por otros. Por eso es que muchas veces, y hasta todo el tiempo que dure yo aquí, siempre les voy a decir a ustedes: salúdense, conózcanse. El que está a la derecha o a la izquierda es su hermano, no se olvide. ¿Sabe por qué? Porque es que solamente así es que vamos a permanecer fuertes, juntos. Porque cada uno por su lado no vamos a durar mucho. La Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Estos cristianos andaban juntos siempre, se les conocían.
Así que Pedro les va a escribir esta epístola, la primera epístola, a estos cristianos, y va a comenzar así. Primera epístola del apóstol San Pedro. Dice, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro, cuando nosotros leemos esta epístola, la intención de Pedro es que esta iglesia cobre ánimo, cobre fuerza, porque en medio de una persecución como la tenían ellos, Pedro no podía más que coger su pluma y el papiro como padre, como pastor, animarlos. Él sabía lo difícil que era ser cristiano en medio de esa generación, de ese tiempo. Así que Pedro les va a escribir esto para animarlos. Y escuche esto, bien nos valdría también a nosotros tomar cuenta de este libro. Porque si usted está desanimado, por muchas razones, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aquí vamos a tener muchas aflicciones, muchas incluso que las pasamos callados, porque y eso es algo que creo que debemos nosotros mejorar. Porque cuando la iglesia, alguno de ellos estaba mal, o estaba preso, estaba enfermo, el consejo, por ejemplo, de ellos es: si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él. Llámelo. Ahora cae alguien enfermo, nadie dice nada, y no solamente eso, sino que luego se enfadan porque nadie fue a verlo. Claro, pero aquí nadie no tenemos espíritu de adivinación. Si usted está enfermo o está enferma, escriba por los grupos o llame a alguien, llámeme: pastor, estoy en esta situación, ayúdenme por favor, ayúdenme a orar. Así que Pedro va a escribir esta epístola cuando este grupo de hermanos está pasándola muy mal. Incluso algunos de ellos estaban ya queriendo desertar de la fe. Así que Pedro va a escribir esto. Y como dije hace un momento, bien vale que nosotros prestemos atención y hagamos nuestra estas palabras. Escucha el consejo que le va a dar Pedro a este grupo de hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Usted sabe qué significa eso? Elegidos según la presencia. En primer lugar, le voy a decir algo. Usted es alguien que Dios ha elegido. Nadie viene a Dios porque sí. Nadie viene a Dios porque es bueno, porque le nació en el corazón buscar a Dios y esto. Nadie viene así a Dios. De hecho, la Biblia dice que estábamos nosotros muertos y un muerto no puede hacer nada. Un muerto espiritual no puede escuchar la voz de Dios. Un muerto no puede alabar a Dios. Pero Dios está diciendo, Pedro, a los elegidos. Otra vez, esta carta también podemos hacerla nuestra. Esta carta es para usted. Usted que está pasando dificultad, tiene que saber algo. En medio de la dificultad, ahora vamos a ir luego un poquito más abajo. Pedro va a decir, ustedes son elegidos según la presencia. La presencia es el previo conocimiento que tiene Dios de todo, de todo, de todo. De modo que Dios ya sabía
que usted, por ejemplo, el año 2026 iba a estar en este lugar, en esa silla, así con su abanico, echándose calor por el calor. Él lo sabe todo. Él ya lo sabía. Hoy martes ya lo sabía. Y sabe, y no solamente eso, sino que sabe qué es lo que va a hacer luego cuando salga. Lo sabe también. Y a pesar de eso, Él te ha elegido. ¿No es maravilloso eso? Eso es maravilloso. Saber que Dios me ha elegido a mí. Hermano, comencé diciendo, no podemos explicar, no puedo explicar cómo Dios me haya elegido o cómo Dios se haya fijado en mí. Si yo me miro en un espejo y pregunto, Carlos, ¿tienes algo tú de bueno? Respondería, ni una pizca. Yo le pregunto, ¿tiene usted algo bueno? Le voy a responder por usted, ni una pizca. Pero Dios lo ha elegido. Mire, el previo conocimiento de Dios es que usted sea elegido. Que usted, ya él sabía que usted iba a estar aquí, que iba a estar en Cristo. O sea, a esa gente que estaba padeciendo dificultad, tribulación, persecución y todo lo demás, les anima diciendo, ustedes son elegidos, no se olviden de eso. No se olviden, porque incluso la cosa más difícil que usted pueda atravesar, si acaso no la ha atravesado todavía, hermano, no se compara, va a decir Pablo, no se compara con la gloria que se ha de manifestar. ¿Puede usted pensar en eso? ¿Puede usted pensar que todo lo que usted pueda pasar hoy no se compara con lo que usted y yo vamos a vivir cuando estemos con Cristo? No se compara. El dolor más terrible que usted haya pasado, o la desilusión, o lo que usted haya pasado, no se compara, no tiene comparación con lo que hemos de vivir en Cristo cuando Él venga, cuando estemos con Él. Si usted lo pasó mal por un familiar fallecido, seguro que lo pasó mal, se pasa mal, pero eso no se compara. No se compara con la gloria que ha de manifestarse. No se compara. No se compara. No tiene comparación. Así que Pedro les está dando ánimos. Le está diciendo, anímense con esto. Uno, en primer lugar, ustedes son elegidos. Y va a seguir diciendo esto. Para obedecer. Escuche esto. No solamente hemos sido elegidos para gozar de Cristo y de todas las cosas que algún día gozaremos con Él, sino que mientras estemos aquí, la Biblia dice, Pedro le está diciendo, no solamente han sido elegidos, sino también han sido elegidos para obedecer. Porque es muy bonito decir, cuando viene Cristo ya, y me voy con Él y ya está. Pero mientras estemos aquí, hermanos amados, debemos obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer el Evangelio. Vivir como dice las Escrituras. Debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer sus mandamientos. Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Cuánto sabe usted de la Biblia? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo sé bastante de la Biblia, sé bastante de las Escrituras? Levante la mano. ¿Cuántos pueden decir, yo sé bastante de las Escrituras? Sí, conozco bastante. Levante la mano. Ahora, ¿cuántos conocen? Dice, bueno, conozco poquito. Levante su mano. Poquito. Yo conozco un poquito. Mire, cuando a veces decimos conocer bastante, por ejemplo, a veces decimos conocer bastante.
pero obedecemos muy poquito. Y eso no sirve. No vale de nada conocer mucho y obedecer poquito. Lo poquito que usted conozca, le aconsejo algo: póngalo en práctica. Lo poquito que usted pueda conocer, póngalo en práctica. Practique. Porque otra vez, no vale conocer mucho y practicar poquito. Mejor conocer poquito y practicar eso poquito. Hay mucha gente que está interesada en conocer más, pero de practicar nada. Así que Pedro va a decir esto: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz. Gracia. Hermano, la Biblia va a estar llena de esta palabra, sobre todo el Nuevo Testamento. Gracia. Gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia es algo que ni usted ni yo merecemos, pero Dios en su inmensa misericordia nos lo otorga gratis, regalo, don, gracia y paz. Cuando viene Cristo en nuestras vidas, perdona nuestros pecados, viene esa paz que dice las Escrituras que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente Cristo puede dar en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio cuando todo parece derrumbarse, aparece esta paz que solamente los amados de Dios podemos experimentar. Y no es una paz como la da el mundo. Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como la da el del mundo. La paz de Dios es única y solamente la pueden disfrutar aquellos que hemos sido llamados y escogidos por Él. Y Pedro va a seguir diciendo, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros bendecimos a Dios? ¿Cuántas veces en el día usted bendice el nombre de Dios por tener, o por ejemplo, por cuando se despierta por la mañana? Cuando se despierta. Yo tengo una costumbre. Por la mañana, cuando ya me despierto, me salgo para el lado de la cocina, por el patio, y veo según sea la hora. A veces muy tempranito. Y lo primero que hago es: gracias a Dios que mis ojos pueden ver la luz del sol. Gracias. ¿Sabe por qué? Porque reconozco que es que si Él no quiere, no amanezco. Pero Él en su misericordia me da vida para yo poder levantarme, para poder tener fuerzas, para no quedarme postrado en una cama, para no quedarme frío esa noche. Él me da el aliento. Él me da el aliento. Así que Pedro va a comenzar este discurso precioso diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Según su grande misericordia. Bendito sea el Señor, que según su grande misericordia. Amados hermanos, es que si no fuera por la misericordia de Dios, es que, mire, si Dios se despista un momento, si Dios, como alguien dijo una vez, si a Dios se le va la luz un momento, es que desaparece todo. Desaparece absolutamente todo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Esta gente necesitaba saber que tenían esta esperanza, que probablemente muchos de ellos probablemente iban a partir, iban a ser asesinados, iban a ser ejecutados. Y Pedro les está diciendo: ustedes tienen una esperanza.
Ustedes tienen una esperanza y deben vivir y deben soportar. Soporten, esfuércense, fortalezcanse con esta palabra. Esperanza. Escucha esto, esta esperanza no la tiene la gente que no conoce a Cristo. Cuando tú conversas con alguien que no conoce a Cristo, frente con los familiares incluso de gente que está en un ataúd, no tienen ni idea a dónde van. No tienen ni idea. Pero tú y yo sí sabemos dónde vamos. Tú y yo sí sabemos dónde vamos. Sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos dónde vamos. Sabemos. Así que Pedro les está diciendo esto. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Claro, es que si Cristo no hubiese resucitado, decía Pablo, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos porque se acabó todo. Es lo que piensa mucha gente. La vida es una, comamos y bebamos. Aquí se acaba, aquí se paga todo, aquí se acaba todo, aquí se acaba. Pero Pedro está diciendo, no, señores. Aquí no se acaba todo, ustedes tienen una esperanza. Porque Cristo resucitó de los muertos, ustedes también van a resucitar juntamente con Él. Y esta es la esperanza que nosotros debemos tener. De hecho, en una de sus epístolas, Pablo también va a hacer hincapié sobre la muerte, explicándoles a esta iglesia sobre la muerte, porque muchos de ellos estaban tristes. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible. La herencia que usted y yo tenemos, amados hermanos, no se puede corromper. Pedro está diciendo, esta herencia que ustedes tienen es incorruptible, no se corrompe. A Dios nadie lo puede sobornar. A Dios no le pueden hacer alguna jugada. No, esto no se corrompe. Y no solamente no se corrompe, sino que también no se contamina, porque es incontaminada. Permanece pura. Hasta el día de Cristo permanece pura. La palabra de Dios, la salvación de Dios permanece pura, permanece intacta, no se contamina. Y lo tercero, inmarcesible, que quiere decir que no se marchita. Esta esperanza y esta salvación de Dios no se marchita. Una flor y una planta se pueden, si se deja al sol, a los 3 días. Pero la palabra de Dios, la palabra que ha salido de la boca de Dios, no se marchita, está intacta. Y probablemente, escuche esto, probablemente estemos pensando que tal vez Cristo ya viene. Yo le voy a decir algo. Aunque no venga mientras usted y yo estemos con vida, de aquí a 50 años, 60, muramos y no estemos, Dios sigue siendo fiel a su promesa. Dios sigue siendo fiel a su promesa. De modo que nuestros nietos seguirán proclamando esta misma palabra y seguirán leyendo esta misma palabra. Dirán, esta esperanza no se contamina, no se corrompe y no se marchita. Esta palabra permanece fiel, intacta. ¿No es maravilloso eso? Les estaba escribiendo a una iglesia, a unos hermanos que estaban muertos de miedo, que estaban siendo perseguidos otra vez. Algunos de ellos probablemente iban a ser decapitados, algunos de ellos iban a ser muertos, encendidos como antorcha. Así que ellos debían saber esto. Debían saber que la esperanza que tienen en Dios no caduca, porque Dios es fiel. Dios no es como nosotros. Dios no miente.
Dios no miente. Diga a su hermano que tiene al costado: hermano, Dios no miente. Acuérdate de eso, Dios no miente. Ahora, el versículo 5, Pedro va a seguir un poquito y va a decir esto, que cada vez que yo leo este texto, yo digo: ay, qué bueno que mi salvación no la tengo que guardar yo. Qué bueno, porque que si de mí dependiera, yo la habría perdido hace rato. El versículo 5, Pedro va a decir esto: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. De modo que nuestra salvación y la salvación que tenían ellos, escuche esto, estaba en Dios. La salvación no dependía de ellos, la salvación dependía de Dios. Dios la tenía reservada, Dios la tiene guardada. De modo que siempre y hasta el día que yo me muera, voy a decir siempre: la salvación no se pierde, porque no es algo que hemos ganado nosotros. Eso le pertenece a Dios. Está guardada por el poder de Dios. Que eso se va a manifestar ¿cuándo? En el tiempo postrero. Spurgeon decía una palabra, una frase. Este predicador, el príncipe de los predicadores, decía él: qué bueno que Dios nos haya elegido para salvación. Qué bueno que Dios nos haya elegido para salvación. Porque si nos diera la oportunidad de elegir a nosotros salvarnos o perdernos, nosotros elegiríamos perdernos. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque dice aquí su palabra, según su grande misericordia, nos eligió, nos escogió, y ahora esta salvación está reservada, está guardada en Dios. La tiene Él. Mi Padre es mayor que todos. Nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre, porque Él es el mayor de todos. Nadie puede arrebatar a sus hijos, a los hijos de Dios, de la mano de nuestro Padre. Nadie. Así que Él va a seguir diciendo: para una herencia incorruptible, el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora escuche esto. El versículo 6 va a decir esto: en lo cual vosotros os alegráis. Yo le pregunto: ¿ustedes se alegran? ¿Se alegran por lo que ha hecho Dios? ¿Se alegran por haber sido elegidos? ¿Se alegran porque tienen ustedes una esperanza viva que no se contamina, que no se corrompe y que no se marchita? ¿Se alegran porque esa salvación no depende de nosotros, porque está en las manos de Dios? Esta gente se alegraba. Mira, esta gente con toda la persecución que tenían, esta gente se alegraba. Así que Pedro les va a decir: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario que nosotros seamos afligidos en diversas pruebas. Pregunto: ¿es necesario? Sí es necesario. Sí es necesario. ¿Sabe por qué? Porque la prueba va a revelar en verdad de qué está usted hecho. ¿Sí? Yo he conocido gente que pasó por una prueba y salió renegando de Dios.
salió renegando de Dios. ¿Cómo es posible un Dios tan bueno, un Dios que dice que ama, haga eso conmigo? ¿Por qué hizo eso conmigo? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque eres su hijo y tienes que ser afligido en diversas pruebas. Así es sencillo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, le estaba diciendo Pedro a ellos, por un poco de tiempo, eso pasará. Pero ahora ustedes van a ser afligidos en diversas pruebas. 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Entiende ahora? ¿Por qué tiene que ser probado? Porque nuestra fe es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Los hijos de Dios, escuche esto, los hijos de Dios nunca debemos quejarnos de las pruebas, nunca. Si de verdad nosotros conocemos a Cristo, vamos a saber que siempre será para bien. Siempre va a ser para bien. Siempre. Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados contigo. Dios no está en el trono. A ver, vamos a ver la vida. Ay, me equivoqué. Ay, no, otra vez. Vamos a tirar los dados otra vez. Ay, me equivoqué otra vez. No, Dios no está así. Dios hace todo perfecto. Todo perfecto. Todo perfecto. De modo que cuando tengas pruebas, agradece a Dios. Agradece a Dios. Pablo va a decir en Romanos 8 que todo obra para bien. Todo obra para bien. Dios no se equivoca. Al comienzo, muchos de ustedes, muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, excepto David, creo que es el único español aquí, ¿verdad? Después todos somos latinos, ¿verdad? Todos hemos cruzado el charco, ¿no? Cuando hemos estado allá, todo bien. Y cuando hemos venido aquí y nos ha ido mal, ¿por qué hemos venido aquí? ¿Por qué vine aquí? Mira, yo sin trabajo y pasando hambre. Cuando en mi país era gerente general de la Coca-Cola. Y cuando esto, ¿y por qué yo no? ¿Por qué vine para acá? Para hacerme pasar hambre. Y ahora esto, y ahora esto. Todo obra para bien. Yo te pregunto, ¿te has muerto? No, ¿verdad? Algunos la hemos pasado mal. La hemos pasado mal. Sé de gente que dormía en la calle. Sé de gente que buscaba en los contenedores sobre las 9, 10, 11 de la noche, cuando ya la gente de los supermercados por la noche iban a tirar lo que había quedado por la noche, se metían ahí boca abajo ahí, buscando los contenedores. Sé de esa gente. Y la pasaste mal, sí, pero todo obró para bien. No te has muerto, aquí estás. Ahora tienes ahora, antes no tenías papeles, ahora tienes papeles. Mira, ahora eres residente español. Antes no tenías un trabajo, ahora tienes un trabajo. Antes vivías en una habitación, ahora puedes tal vez darte el lujo de pagarte un piso para ti. Antes no tenías coche, ahora tienes coche. Antes estabas solo, viniste solo, sin un perro que te ladre. Pero ahora hasta casado estás. Y no solamente estás casado, ahora tienes hijos. ¿Por qué? Porque todo obra para bien. Todo obra para bien. Y así será. Así será. Esto tenían que saberlo
este grupo de hermanos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que debes soportar la prueba para que cuando Él sea manifestado, efectivamente den la gloria a Dios, porque tú fuiste fiel. Fuiste fiel, soportaste la prueba. No renegaste, soportaste. Eso es tener una fe firme, fuerte. No la fe que apenas viene alguna cosita, le vemos las orejas al lobo y queremos salir corriendo. Ya no venimos más a la iglesia, no queremos saber nada. ¿Qué fe es esa? Bueno, se podría decir que también hay un tipo de fe ahí, y no es precisamente la fe que agrada a Dios. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto. Mira, esta gente, esta iglesia, no habían conocido a Cristo. No habían estado los 3 años que Cristo anduvo por ahí haciendo milagros y todo lo demás. Ellos no conocieron a Cristo, nunca lo vieron, como nosotros nunca lo hemos visto. Nunca hemos visto a Cristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, esta iglesia desanimada por las persecuciones, por los problemas, por las dificultades. Yo le pregunto, si alguien me escribe esto así, uy, es que me da un subidón. O sea, he sido elegido, tengo salvación, y no solamente tengo la salvación, sino que esa salvación está guardada por Dios mismo. Soy su hijo. Esta salvación no se contamina, no se marchita. O sea, estoy seguro en Cristo. Pase lo que pase, decía Pedro, ustedes están seguros en Cristo. Esto quería Pedro que ellos sepan. Están seguros en Cristo. Y ustedes, amados hermanos, están seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Así ahora está el PSOE. Así se ponga el PP. Así se ponga Vox. Así se ponga quien se ponga. Nosotros estamos seguros en Cristo. Y eso nadie podrá cambiarlo. Nadie podrá arrebatarlo. Nadie, porque Dios no miente. Eso quería que Pedro, que ellos sepan. Y eso lo debes saber tú también. Vivir todos los días, cuando te levantas, con esta esperanza. Tengo una esperanza viva. Tengo esta esperanza. Y esta esperanza en breve se ha de manifestar. En breve. Aunque por un poquito de tiempo quizás algunos de ustedes van a ser afligidos. Pero no importa. No importa, porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas y a su palabra. Esta palabra fue escrita muchísimos años atrás. Y todavía se sigue predicando. Sigue siendo, está intacta. Y pasarán quizás esta generación, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios es fiel. Nos ponemos de pie y alabamos el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque Él es fiel. Porque esta palabra no se corrompe. Esta palabra